Buenos días. Este es el día que Dios creó. Nos gozaremos y nos alegraremos. Vamos a entrar a la palabra, amados hermanos. Hoy día vamos a tener un tema muy importante. Vamos a orar para poder entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia, reconociendo que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias porque por tu palabra somos hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra mente esté expectante y nuestro corazón esté receptivo para recibir la semilla incorruptible de la palabra de verdad. Te doy gracias por la unción para poder soltar tu palabra en esta mañana con profundidad, pero con sencillez y con humildad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, hermanos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la segunda venida de Cristo. Y para ello vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 8, y leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En estos versículos de la Escritura se nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero algo que debemos entender es que la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Cristo tiene dos fases. Hay dos fases. Número uno, Él viene por nosotros, y número dos, Él viene con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él viene por nosotros. Ahora, Él ya vino, en su primera venida, Él vino, nació de la Virgen María, murió, resucitó y se fue al cielo. Él recuperó todo lo que Adán había perdido. Recuerden que Satanás en la tentación le dice: si postrado me adoraras, todos los reinos de esta tierra te los daré, porque a mí me han sido dados. Cuando Adán desobedeció, le entregó todos los reinos y la autoridad a Satanás. Jesús en la cruz del Calvario murió y resucitó, pero él recuperó lo que Adán perdió, y Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y todo lo que él ganó es para nosotros. Por eso nuestro amado Jesús también dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada los dañará. Entonces, él ya vino en su primera venida. En su segunda venida, él viene por nosotros, pero no pondrá sus pies sobre la tierra. Él llega hasta las nubes. Hay una metamorfosis, una transformación en los cuerpos. Dice Pablo: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, en esta segunda venida, Jesús no pondrá sus pies sobre la tierra, porque primero nos lleva con él. Nos lleva con él. La iglesia se va con él para después regresar con nosotros. ¿Ya?
porque después de 7 años después que nos vamos van a pasar 7 años y en esos 7 años van a pasar cosas horribles en el planeta. Entonces, cuando Jesús viene por nosotros, es lo que se conoce como el rapto. En la segunda fase venimos con él y la Biblia nos dice que él viene en un caballo blanco y nosotros venimos con él como el ejército celestial, vestidos de lino con el cuerpo glorificado del que hemos estado hablando. Y más adelante también les voy a compartir acerca de los beneficios y las virtudes y bondades de ese cuerpo glorificado que vamos a tener. Un cuerpo como el que tiene nuestro amado Señor Jesús en este momento a la diestra del Padre en el tercer cielo. Lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos habla del rapto. Esa es la primera fase. La segunda fase, en el capítulo 5, nos habla de la segunda venida en el Armagedón, ¿ya? Cuando el anticristo y sus ejércitos serán destruidos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y leemos. El apóstol Pablo aquí nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses de la segunda venida de Cristo. La iglesia de Tesalónica tenía una conciencia tan fuerte de la segunda venida de Cristo que muchos de ellos dejaron de trabajar porque ellos pensaban, su pensamiento era: el Señor viene pronto, ¿qué hago trabajando? Y algunos de ellos habían perdido ya a sus seres queridos y pensaban que sus seres queridos ya no podían ir con el Señor porque murieron. Además, ellos pensaban: ya estamos en los postreros días. Es verdad, estamos en los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Desde la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2. Porque en el libro de Joel dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Desde Hechos 2, desde el día de Pentecostés, estamos en los postreros días. Hace años, cuando yo me convertí a Cristo, yo escuchaba a los hermanos en la iglesia decir: Jesús viene pronto. Y esos hermanos mayores que cuando yo me convertí, ellos tenían como 20 o 30, 40 o 50 años de convertidos, ellos también hablaban de que Cristo viene pronto, ellos también ya estaban en los postreros días. En este tiempo estamos en los postreros días. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, los postreros días comenzaron después que Jesús se fue. Más de 2020 años. Los tesalonicenses esperaban que Jesús viniera en cualquier momento. Veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dos palabras claves aquí. Dos palabras claves. Primera palabra: hay que servir. Y número dos, hay que esperar. Pero hay que esperar sirviendo.
Hay que esperar trabajando. Hay que esperar evangelizando. Hay que esperar, yo estoy esperando al Señor, pero estoy sirviendo, predicando, enseñando, entrenando, preparando personas para la cosecha mundial, para entrar al último mover de Dios en el planeta Tierra. Entonces, servir y esperar. Mientras esperamos su venida, tenemos que servir al Señor. Ahora, los tesalonicenses estaban conscientes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El problema era que algunos de ellos habían muerto y estaban preocupados porque pensaban que sus seres queridos se han muerto y se han perdido la segunda venida de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo les escribe una epístola, una carta de aliento, para mostrarles que los que habían partido, los que habían muerto, los que habían dormido, no habían perdido la segunda venida de Cristo, sino que ellos iban a ser parte de la segunda venida. Vivos o muertos, muertos o vivos, somos partes de la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver tres problemas que se nos muestran aquí. Bueno, tres palabras, tres problemas. Tres palabras que muestran problemas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes o se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay tres palabras que definen problemas: ignorancia, tristeza y desesperanza. Desesperanza para aquellos que no tienen esperanza debido a que ignoran, desconocen, no saben acerca de la esperanza bienaventurada y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como ellos ignoran, no saben estas cosas, caen en tristeza. Hay gente que cuando tiene problemas y no tiene a Dios, solamente piensan en quitarse la vida. No tienen a dónde recurrir. Nosotros podemos ir ante el trono de Dios para recibir gracia y misericordia. Y es más, Dios nos dice: acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Si estás en un help, auxilio, acércate al trono de la gracia para que recibas gracia y misericordia para esa situación, para ese problema. Entonces, nosotros en la iglesia no debemos y no podemos estar tristes. Tampoco podemos ni debemos ser ignorantes de las cosas que van a ocurrir y que van a ser ciertísimas, que son ciertísimas. Por lo tanto, ya que tenemos una esperanza gloriosa, debemos estar alegres. El apóstol Pablo escribe una carta, una palabra de aliento, de ánimo. Y esa palabra tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para consolar a aquellos que, sabiendo que Jesús venía pronto, ya habían perdido a sus seres queridos. ¿Qué les dice Pablo? El apóstol Pablo les dice: no sean ignorantes de lo que va a suceder. Cuando ustedes sepan lo que va a suceder, porque yo les voy a explicar la esperanza que los va a sostener, entonces ya no van a estar tristes. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Podríamos, les estoy dando una paráfrasis de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco... ¿dónde estamos? Primera Tesalonicenses 4:13. Y les las leo porque parece que no está en pantalla. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De aquí es donde hemos visto esas tres palabras: ignorancia, tristeza y desesperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza.
¿Qué esperanza es esta? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, nos habla a nosotros, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí el apóstol Pablo cita, ¿ya?, dos piezas de la armadura de Dios que están en el libro de Efesios en el capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo habla de la coraza, la coraza o escudo de la fe y del yelmo de la salvación. Habla de la esperanza de salvación como yelmo o como casco. Ahora, ¿a qué esperanza se refiere? A la esperanza de salvación. Tenemos esperanza de salvación. Nosotros sí tenemos esperanza de salvación. Los que no tienen esperanza simplemente van a la perdición eterna. Pero nosotros tenemos una esperanza segura. Recuérdelo siempre, téngalo siempre presente. Nosotros tenemos una esperanza segura. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 1:10, dice, ¿cuál es esta esperanza? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esta esperanza nos libra de la ira venidera, nos libra de la perdición, nos libra de la condenación eterna. Tenemos esperanza de salvación, gloria a Dios. Entonces, Pablo también nos habla de tres tipos de personas y hay tres cosas que debemos de saber. Tres cosas que debemos saber. ¿Quiénes somos nosotros? Número 2, ¿en qué grupo estamos? Y número 3, ¿cuál es nuestra situación? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Entonces tu nombre está escrito e inscrito en el libro de la vida. Eres un hijo, una hija de Dios. Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos de hijos de Dios. ¿En qué grupo estamos? En el grupo de los que tenemos pasaporte y visa para irnos con el Señor. ¿Cuál es nuestra situación? Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es una palabra de aliento, no es una palabra de temor. Hay gente que habla más del anticristo que de Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver con el anticristo y él no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros con el único que tenemos que ver es con Cristo. Recuerde que la palabra Cristo es una palabra griega. Su par en el hebreo es la palabra Mesías. Y en español es ungido, el Mesías, el Cristo. Es nuestro Señor Jesús. De él estamos hablando. Y la palabra de Dios es la palabra de fe. Y esta palabra de fe produce fe en todas las personas que oyen la palabra de Dios. Si alguien enseña algo y eso produce temor, desesperanza, derrota, esa no es palabra de Dios. Porque está escrito que Dios levanta al caído, no lo tumba. Repito, si alguien te predica temor, miedo, dolor, sufrimiento, esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios exhorta, consuela, edifica, es como una profecía. Te levanta, te anima. Entonces, esta es una palabra de aliento. Una palabra de aliento. Si alguien te predica temor, miedo, dolor, cosas malas, ¿eso será una palabra de aliento? Para nada, ¿no? Por supuesto. Entonces, si yo empiezo a hablar del anticristo, que el anticristo viene, ¿le estoy dando buenas noticias? No, porque nosotros, como dije, no tenemos nada que ver con el anticristo. Nosotros esperamos a Jesús, el Cristo. Amén. Y lamentablemente hay mucha gente esperando al anticristo. Lo siento mucho, pero no es así. Esa gente que espera al anticristo, sepan que el anticristo no puede hacer nada. El anticristo
Ponga atención, el anticristo no puede hacer nada en la tierra mientras ustedes y yo estamos aquí en la tierra. Somos la sal de la tierra. Preservamos. Mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Está en un stop, en luz roja. No puede. Una vez que la iglesia sea alzada, sea raptada y nos vamos con Jesús, entonces el semáforo pasa de rojo a verde y el anticristo puede hacer lo que tiene que hacer aquí en la tierra, pero nosotros ya no estaremos. Entonces, nosotros tenemos palabra de aliento, ¿ya? Porque esperamos a Jesús, el Cristo. Y nosotros no nos escondemos, no tenemos por qué escondernos del anticristo. El anticristo, como dije, no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con él. Y Pablo, el apóstol Pablo, les escribe a estos creyentes mostrándoles que sus seres queridos que habían dormido, que habían partido a la presencia del Señor, eran parte de la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:14, ¿qué nos dice? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Repito, así también, si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Hemos hablado de ignorancia. Dios no quiere que seamos ignorantes. Es más, hay muchas personas que están hablando en contra del rapto. Hablan en contra del rapto. Bueno, eso es cosa de ellos. Eso es cosa de ellos, ¿no? Entonces, Dios no quiere que seamos ignorantes, por ejemplo, de los dones del Espíritu, que lo estamos enseñando los días jueves en estudio bíblico. Dios no quiere que seamos ignorantes de los que durmieron o murieron. Dios no quiere que ignoremos acerca de Israel. Por eso siempre los cristianos estamos atentos a todo lo que sucede en Israel, porque lo que sucede en Israel define las cosas que suceden en el resto del planeta. Entonces, el conocimiento es muy importante para caminar en libertad. El que no sabe es como el que no ve, pero el que camina seguro, la palabra de Dios produce seguridad en nosotros. Cuando tú, mira, la palabra de Dios produce que tú camines en esta vida, en esta tierra, seguro. Por eso es importante que sepas, conozcas, entiendas, comprendas. Por eso el apóstol Pablo el apóstol Juan dice, os escribo estas cosas para que sepáis. Dios quiere que sepas. Dios quiere que sepas. Amén. Porque cuando conocemos la verdad, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cuando conocemos la verdad, apenas escuchamos una mentira, la detectamos, la identificamos y la desechamos. Ya no caemos en el error. Repito, cuando tú conoces la verdad y escuchas una mentira, la detectas, la identificas y la puedes desechar para no caer en el error. Entonces, tres cosas, tres palabras: ignorancia, tristeza y desesperanza. La tristeza siempre mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, pero la fe siempre va a mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque está escrito, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestra fuente es el Padre. Entonces, ¿a quién esperamos nosotros? Al Salvador. ¿De dónde viene? De arriba, de los cielos. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y leemos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, nosotros, como terrícolas o terrestres que somos, tenemos nuestras dos ciudadanías, la del cielo y de la tierra.
porque nuestro cuerpo tiene una ciudadanía, los peruanos, una ciudadanía peruana, los bolivianos, una boliviana, los chilenos, una ciudadanía chilena, los uruguayos, paraguayos, y así sucesivamente, cada uno de ellos tiene una ciudadanía de su propia nacionalidad o nación. Pero nuestro espíritu es nacido de lo alto, ha venido de arriba. Y el apóstol Pablo nos da dos pruebas muy convincentes de la segunda venida, que la segunda venida del Señor es verdad, es cierta. Eso es un absoluto. Pero ahora solo vamos a tocar la primera prueba. La primera prueba. Primera prueba, la obra de la redención. El Evangelio en su forma más sencilla la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, y leemos. Primera de Corintios 15, 3 y 4, y leemos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hablar del Evangelio. Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esa es la forma de predicar más sencillo el Evangelio. Entonces, todos creemos que Jesucristo murió y resucitó. Y esa es la obra de Cristo a nuestro favor. Hay algo que tenemos que tener muy claro. Tenemos que entender, y esto es algo muy importante, la Biblia dice que cuando Jesús murió, nosotros hemos muerto con Él y nos hemos identificado con Él. Vamos a Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 6 del 3 al 5 y leemos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si creemos, pues. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Él. Esto es una verdad absoluta. Este es un hecho verdadero, ciertísimo. Jesús murió, Jesús resucitó y hubo testigos oculares. La tumba está vacía. Y así como creemos que este evento de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión ocurrió, el siguiente evento del rapto, la segunda venida de Jesús, también ocurrirá. Entonces, el apóstol Pablo sigue hablando de los familiares que habían muerto. Primera Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14 y leemos. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4:14? Primera de Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa o qué quiere decir cuando habla de los que durmieron en Él? A los que murieron físicamente. Entonces, así como Jesús murió y resucitó, los que durmieron o murieron no se van a quedar muertos. También van a resucitar porque Jesús es la primicia y luego los que somos de Cristo en su segunda venida, entonces nos identificamos con Él en su obra redentora. Vamos a ver 7 puntos de nuestra identificación con Jesús. Número 1,
Jesús fue crucificado, nosotros hemos sido crucificados con él. Número 2, Jesús murió, nosotros hemos muerto con él. Número 3, Jesús fue sepultado, nosotros hemos sido sepultados con él. Número 4, Jesús fue vivificado, nosotros hemos sido vivificados con él. Número 5, Jesús fue resucitado, nosotros hemos resucitado con él. Número 6, Jesús fue sentado, nosotros estamos sentados con él. Número 7, Jesús fue exaltado, nosotros hemos sido exaltados con él. Todo lo que le ocurrió a él nos ocurre a nosotros porque estamos unidos con Cristo Jesús. Vamos a ver Efesios 2, 4, 6 y con este versículo voy a terminar. No me quiero expandir mucho. La próxima semana vamos a continuar la segunda parte. Efesios 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Leamos en pantalla lo que está en negrita. Nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En este momento mi cuerpo está aquí, ¿ya? Y Jesús está a la diestra del Padre sentado en lugares celestiales. Lugares celestiales son lugares de autoridad. Pero como Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia, somos su cuerpo, estamos conectados con él. Y como él está sentado, nosotros también estamos sentados en esos lugares celestiales, y es que por eso podemos ejercer autoridad aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Entonces, la primera prueba que el apóstol Pablo nos da para asegurarnos es de que esto ocurrió con nosotros. Esto ha sucedido con nosotros. Y el Señor Jesús viene por segunda vez. Esa es la obra redentora, y la obra redentora de Jesús es la que establece el marco legal para que todo este evento que va a suceder pueda ocurrirnos a nosotros también. Y todo lo que Jesús hizo, no lo hizo para él, lo hizo para nosotros. Nosotros estamos incluidos en el paquete, pertenecemos a ese combo. Gloria a Dios, aleluya, por lo que viene. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por su extremo amor hacia la humanidad, hacia nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo que fue hecho en la cruz por nuestro amado Jesús. Gracias por lo que viene, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, tú nos amas, Señor, y tú, Señor, tú en todo tiempo estás intercediendo por cada uno de nosotros. Estás a la diestra del Padre, pero intercediendo por cada uno de nosotros en este presente ministerio tuyo, amado Jesús. Gracias, ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar preparados, Señor, a estar anhelantes de tu venida, Señor, a esperarte, Señor, con anhelo, con deseo, con fervor, y ayúdanos a mantenernos, Señor, en una vida santa y piadosa, como dice tu palabra, Señor. Pondremos de nuestra parte, y gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, en el nombre de Jesús. Amén y amén.